pero siempre está en constante renovación, en inventiva. Hay muchísimos restaurantes que están creando tendencias y están revalorizando los ingredientes en la cocina salada, más sin en cambio yo creo que los postres nos olvidamos muchísimo. Eh, continuamos. Por ejemplo, los dulces tradicionales igualmente son una bomba de azúcar. Hablando aquí de la ciudad de Puebla, digo, está la calle de los dulces en la 6 Oriente, y vas y siempre te vas a encontrar la tortita de Santa Clara y el muégano. Recién pasó la temporada de chiles en nogada, puedes encontrar el mollete, que está ya en peligro de extinción, pero pues es un pan relleno de una crema pastelera y coco, y todavía está bañado en este jamoncillo de pepita que es el mismo de las tortitas de Santa Clara. Entonces sí es una exageración. Realmente está muy cabrón la cantidad de azúcar que te encuentras en un postre, ¿no? Y digo, con los niveles altos de obesidad adulta y obesidad infantil en México, no creo que sea buena idea seguir con nuestros hábitos de consumo de los postres como son. Debemos de buscar nuevas opciones y debemos de buscar un equilibrio. Tampoco pretendo ser un mesías, pero sí hacer una especie de conciencia y decir, eh, bueno, ¿por qué no buscar cosas nuevas? ¿Por qué no buscar cosas más balanceadas? Tanto de sabor como en los ingredientes que manejemos, a lo mejor usar alternativas al azúcar. Ahora que está tan de moda la miel de agave, todas estas cosas que han puesto de moda los veganos, yo creo que es una buena opción para poder eh, cambiar nuestra percepción, cambiar un poco también nuestro paladar y darnos cuenta de que el postre tiene que revalorizarse y tiene que dar un giro. No podemos seguir comiendo postres conventuales y postres de hace muchísimos años, postres que comíamos nosotros en nuestra infancia y que nuestros papás comían en su infancia y que nuestros abuelos comían en su infancia, y que la verdad no haya un cambio significativo dentro de esto. Entonces es claro que algo tiene que cambiar en el colectivo gastronómico mexicano. Pero bueno, una vez dada esta pequeña crítica acerca del- de los postres mexicanos, les recuerdo que hay una ventana que es el chat dentro de este podcast. Así que si van y le dan clic, ahí pueden encontrar el link hacia este texto completo. Vuelvo a lo mismo, es de la chef Mariana Orozco, a quien cabe recalcar, conocí gracias a la inspiración precisamente de Paladar Radiofónico. Esta inspiración primordial fue Gastronomicast, un podcast gastronómico realmente de un mucho mayor nivel que nosotros. Nosotros somos de ligas pequeñas. Ellos ya llevan varios años dentro del medio. Y la verdad es que vale la pena escucharlos. Está conducido por la chef Mariana Orozco y por Antonio Sempere. Lo pueden encontrar en iTunes y en diversas plataformas, en finísimos.com también. Y de hecho recién empezó hace 3 semanas su nueva temporada. Así que bueno, los invito a que vayan y escuchen el motivo de ser de Paladar Radiofónico, que es Gastronómicas. Bueno, una vez dicho todo esto y después de habernos planteado un poco acerca de los postres mexicanos, bueno, hablaremos también sobre café, porque pues uno piensa en el postre y piensa también en un café, ¿no? Generalmente estamos también muy acostumbrados a eso, es como una percepción muy normal, que al término de una comida, sobre todo comida familiar, nunca falta la tía que llega a tía, oye, mijo, ¿quieres un café? Bueno, pues yo no era de esos, bueno, más bien sí lo fui, pero pues nunca fui afecto al café. Hasta que me topé con una maravilla llamada Cold Brew. ¿Qué chingados es el Cold Brew? Bueno, descúbranlo en el siguiente segmento de este podcast. Vamos a hacer este brevísimo corte y volvemos. Estás en Paladar Radiofónico, el podcast que se degusta con todos los sentidos. En un momento continuamos. Estamos de vuelta, queridos Radio Escuchas, y bueno, ahora vamos a hablar sobre café, porque pues ya hablamos del postre y ahora vamos a hablar de este maridaje para el postre, en este caso el café. Cabe la pena, qué mamadas, dice, bueno,
Discúlpenme ustedes, estoy fallando más de lo habitual. Será porque ya me aventé doble emisión el día de hoy. Bueno, cabe aclarar aquí que yo no soy fan del café, sin embargo me estoy metiendo cada vez más al tema. Y por ende me gustaría que entraran junto conmigo a este mundo del café. Y vamos a hablar primero de los factores a considerarse para analizar un buen café. Generalmente, bueno, pues estamos acostumbrados al café en infusión, tomarlo caliente. Y bueno, después ya vinieron estas modas de ponerle leche y ponerle crema batida y ponerle hielo y ponerle especias de calabaza. Digo, aunque me encante el pumpkin latte, pero pues bueno, no es lo ideal, ¿no? Mucho menos en un espacio radiofónico serio como lo es Paladar Radiofónico. Bueno, vamos primero con 5 factores a considerarse al momento de analizar y determinar la calidad del café tostado. Recordemos que el café pasa por muchísimos procesos desde que se recolecta la cereza del café, se despulpa, se tuesta, se seca, se lava. Bueno, no estoy diciéndolos en orden, ¿no? Sino son procesos que pasan. Todo para al final poder obtener un grano de café tostado que posteriormente se va a moler de una manera muy específica. Puede ser un molido grueso, un molido medio para cafetera, un molido muy fino para hacerlo en espresso. Bueno, pero el hecho es que el café tiene que pasar por muchísimas etapas para poder hacer una simple taza. Y entonces la verdad es que hay que valorar muchísimo eso, porque pues es un producto que se realiza realmente en un proceso muy artesanal. Hablábamos en la emisión pasada sobre denominaciones de origen y tenemos muchísimos cafés muy buenos dentro de México, destacándose el de Veracruz, desde luego, en Chiapas, otro café muy bueno, en Oaxaca, en la Sierra Norte de Puebla, inclusive en lugares donde el café no es motivo de llamar la atención, pero que sin embargo puedes encontrar cosas interesantes. Pero bueno, volvamos al tema de entrada. Vamos a ver aspectos, 5 aspectos para catalogar bien nuestro café. Primeramente el color. Hay una cierta escala de color que va desde lo más claro o desde lo más pálido, por decirlo de alguna manera, hasta un café mucho más intenso. Esto se consigue desde luego con un mayor tostado. Y bueno, eso le va a dar otras propiedades como un aroma. Mientras más ligero sea el tostado, pues menos desarrollaremos estos aromas. El sabor, que desde luego bueno, tiene que ver con muchos factores, desde la crianza del café, desde su cuidado como una planta, todo el proceso que pasa, bueno, le van a dar un sabor muy característico a cada una de sus variedades. La acidez que se desarrolla debido a los aceites que se liberan cuando se somete a calor el café, cuando se infusiona. Y bueno, este es un punto muy importante a tomar en cuenta ahora que hablemos ya del cold brew dental. Y bueno, el cuerpo del café, esto quiere decir que la sensación que nos da en boca, si es untuoso, si es ligero, si es persistente o si simplemente es como tomar agua. La identificación del color sirve como un indicador del nivel de tueste, eso ya lo habíamos dicho, al que se somete el café verde. Existe una escala que vincula según el color del grano tostado con ciertas características específicas. Bueno, no sé realmente cómo leer esta escala, pero pues se las dejo de cualquier manera dentro de la caja de comentarios del podcast, para que, les digo, como yo, se empiecen a introducir más al mundo del café. Tengo un amigo que desde luego me va a reclamar cuando escuche el podcast, si es que lo escucha, porque también se queja mucho de que nadie me escucha, pero si él lo escucha estoy seguro que me va a pendejear y decir, no, ¿cómo puedes hablar de café y no me invitaste? Pues sí, puto Chris, estoy hablando de café y no te invité. Pero bueno, yo estoy seguro de que vendrá en alguna otra ocasión y podremos hablar en materia de café, ya que esté yo más centrado al mundo tan vasto que hay. Y bueno, él me podrá hacer una segunda y tener un diálogo más fluido. Pero hasta ese entonces, sí, Chris, estoy hablando de café sin ti y chíngate esa. Bueno,
Una vez dadas estas características, cabe decir que pues muchas de estas características se logran sometiendo el café a un proceso de calor, a una infusión. Eh, y hay muchísimos métodos de extracción de la infusión de café. Desde hacerlo directamente en una cafetera, en una olla, con piloncillo y café, que es, bueno, café de olla, muchísimo, muy, muy mexicano. Pero existen, desde luego, métodos como usar una prensa francesa, una Chemex, que está muy, muy de moda últimamente, la veo por todos lados, el sifón japonés, en espresso, en máquina. Y entonces hay muchísimos métodos diferentes para extraer el café eh, en caliente. Pero lo que nos conviene en esta ocasión es hablar sobre el cold brew. Es un método de extracción diferente. ¿Por qué? Porque todo el proceso se hace en frío. Es un proceso muy, muy largo. Bueno, tampoco muy largo. Bueno, aunque comparado con un proceso de infusión en caliente, te puede dar una taza de café en 10 minutos. Y bueno, para poder lograr un concentrado de cold brew tenemos que dejarlo reposar de 12 a 20 o hasta inclusive 24 horas. Entonces, pues sí, es mucho, mucho más tardado en comparación con métodos tradicionales y no tradicionales, pero pues que en infusión en caliente, pues son muchísimo más rápidos. Pero ¿cuáles son las ventajas de tomar cold brew o de infusionar en frío nuestro café? Bueno, primeramente, por eso lo que les decía de tomar en cuenta de la acidez, es un factor que realmente no me gusta, no disfruto de la acidez del café. Soy mucho de comer y de beber cosas amargas. Entonces, pues este toque ácido del café, pues, sí, realmente me molestaba. Y me di cuenta de que con este método del cold brew, al no ser un método de extracción caliente, pues no liberamos esos aceites que tiene el grano de café y por ende no desarrolla la acidez que debería tener. Entonces tenemos un sabor simplemente amargo, se acentúa mucho el amargor del café y eso es genial. Si es que les gustan los sabores amargos tanto como a mí, disfrutarán mucho de este proceso. Y bueno, cabe decir que el café mantiene todas sus propiedades, no estamos sometiéndolo a métodos violentos de extracción, entonces pues todas las propiedades que pudiese tener las va a conservar, se va a acentuar, como les decía, el sabor amargo. Y bueno, vamos a tener un café con muchos matices. La diferencia, por ejemplo, entre este café frío, que es cold brew, y un frappuccino o un café frío, es que esos tipos de preparaciones requieren un método de extracción en caliente y luego se enfría el café. O sea, tenemos una infusión en caliente de nuestro café, desarrollamos todas sus cualidades y luego lo enfriamos y ya le ponemos hielo y lo hacemos frappé y le ponemos mil y un cosas, ¿no? Y ya le ponemos leche y demás. Sin embargo, por este proceso jamás vamos a calentar nuestro café, entonces es un proceso totalmente en frío y esto le va a dar pues matices diferentes, entonces no va a ser el mismo café. Podríamos tomar de ejemplo un grano de café. En mi caso, yo usé café de Tutoltepec para hacer mi infusión de cold brew. Y también usé un café de Huauchinango. Ambos muy, muy diferentes entre sí. Pero bueno, sometiéndolos al mismo proceso que fue la infusión en frío, pues desarrollas sus características organolépticas a todo lo que da. Y bueno, es realmente muy, muy curioso cómo puedes encontrar todas estas cosas. Ahora por eso me he enamorado más de este mundo del café. Y bueno, vamos a decirles, yo creo que están esperando decir, Ogun, me vale madres lo que pienses tú del café, quiero que me digas cómo puedo hacer mi cold brew. Y bueno, para aquellos desesperados que quieran saber cómo pueden hacer su cold brew, pasamos con la receta. Bueno, no es receta, sino una proporción realmente. Es el hecho de saber qué tanto café debemos de usar para poder infusionar correctamente nuestro cold brew. No es como que llegues, agarres un sobre de Nescafé, lo avientes al agua fría y lo metas a tu refri y al otro día vas a tener un cold brew. No. Primeramente necesitamos un molido grueso en nuestro café. Necesitamos un café de alta calidad o de una buena calidad considerable. Digo, ya si vamos a invertir
esfuerzos en una taza de café diferente, pues por lo menos vamos a usar un buen café, ¿no? No es como que agarres el de